vamos a ir empezando. Como les dije, mi nombre es Rodrigo Calmet. Vamos a hacer hoy día el caso de pericarditis. No nos vamos a demorar 2 horas como se han estado demorando, creo. Lo vamos a hacer mucho más ágil, pero obviamente necesito su ayuda y su participación. Entonces, al terminar esta sesión vamos a conocer, si es que no los han repasado, porque ya tuvieron la clase, los criterios de diagnóstico de la pericarditis, los mejores exámenes auxiliares y algunas pautas de manejo, ¿no? Entonces, primer caso. Paciente de 60 años está hospitalizado hace 3 días con el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, con terapia de reperfusión completa y con colocación de stent. El día de hoy presenta un dolor agudo de tipo punzante irradiado del hombro izquierdo. El dolor mejora al sentarse, niega palpitaciones y ortóptica. En sus signos vitales encontramos una frecuencia cardíaca de 101, una frecuencia respiratoria de 18, una temperatura de 37 grados, una presión arterial de 110/70, y el examen físico encontramos una evaluación pulmonar sin alteraciones y aparentemente no ruidos cardiovasculares agregados. Sin embargo, le hacen un EKG y se revela depresión del segmento PR en múltiples derivadas, no nos dicen cuáles. ¿Cuál es el diagnóstico más probable del paciente? A ver, en este momento en teoría deberían votar, pero me gustaría que pongan sus respuestas por el chat, ¿no? Les doy un minuto. Todo el mundo una aplastante victoria de la letra C, entonces. Entonces vamos a reconocer primero, ahí debemos hacer la votación, vamos a reconocer los signos y síntomas principales que nos debieron llamar la atención en este paciente. Entonces tenemos que es un hombre de 60 años, hace 3 días ha tenido el diagnóstico de infarto agudo y tiene este tipo de dolor. ¿Alguien quisiera comentar cómo es que llegó a la alternativa C? Cara feliz dice el tipo de dolor y que mejore al sentarse. Muy bien, ese es un buen dato del dolor del tipo pericárdico, que lo vamos a ver en un ratito. ¿Alguien más tiene algo que agregar al tipo de dolor y que mejore el sentarse? ¿Alguien tiene algo que decir respecto a las otras alternativas? ¿Por qué no es un reinfarto? ¿Por qué no es una endocarditis? ¿Por qué no es un TEP? El dolor que mejora al sentarse es una posición antálgica característica de pericarditis. Muy bien. No hay clínica de TEP y tampoco de endocarditis por factores de riesgo. También muy bien. Reinfarto no porque mejora con el reposo. Bueno, creo que no he puesto lo de mejora con el reposo, pero sí, todos son datos correctos. Y vamos a ver, o sea, así está bien, no importa que lo pongan por el chat. No tiene fiebre como para pensar que es algo infeccioso, muy bien, eso nos descarta bastante lo que es endocarditis. TEP es también o sea, si vamos a ir descartando las otras, TEP entra dentro de nuestro diagnóstico diferencial de disnea de inicio agudo, ¿no? Este paciente no está con tanta dificultad respiratoria, es más un tema de dolor torácico a nivel precordial. Entonces, vamos a ver un poco cómo es que nosotros diagnosticamos la pericarditis aguda. Creo que tienen más o menos la idea, pero no está 100% claro, ¿no? Entonces, efectivamente, la clave era pericarditis aguda y vamos a ver por qué. Cuando ustedes llegan a la clínica médica, un error que cometemos muchos, y me incluyo entre ellos, es ponernos a leer fisiología. En realidad, fisiología ya pasó y nosotros tenemos que leer guías. Entonces, lo que nos dicen las guías son ya los criterios diagnósticos o qué tenemos que hacer. Entonces, los criterios diagnósticos, los últimos de la guía europea para pericarditis, nos dicen que para nosotros decir que un paciente tiene pericarditis aguda, tenemos que tener 2 de por lo menos los siguientes criterios. El primero es un dolor torácico pericárdico. ¿Y cuál es el dolor torácico pericárdico? Ustedes son ya más semiólogos que yo. Creo que les gusta más usar el chat que hablar por el micrófono. Denme todas las características de dolor pericárdico que conozcan, que se les ocurra. Les apuesto que todas salen en la siguiente diapositiva. Alguien que hable o vayan poniéndolo en el chat, yo los leo. Dolor aumenta con la respiración, muy bien. Punzante, muy bien. ¿Alguien más? Mejora al ponerse en posición de plegaria maometana. ¿Cómo? Disculpe, mejora en posición de plegaria maometana. Ok, sí, vale. ¿Alguien más? Retroesternal, muy bien, respecto a la ubicación. ¿A dónde se suele irradiar? ¿O no se irradia? Hombro, ¿por qué?
Muy bien, por el frénico. Recordemos, anatomía, el frénico origen C3, C4, C5, pero sobre todo es C4, y C4 es parte del plexo braquial. Mejor el sentarse adelante, muy bien. Todas son características de este dolor pericárdico, ¿no? ¿Cómo empeora el dolor? Están dando todas hasta ahora son válidas. ¿Cómo empeora? Al respirar o toser, muy bien. Recuerdo, respecto a posiciones, les gusta hablar más por el chat que por el micrófono. De cúbito, muy bien, echados, ¿sí? Echados, echados les duele cuando se sientan, alivia, y cuando se sientan hacia adelante alivia más todavía. Entonces, ya me lo dijeron prácticamente todo. El dolor pericárdico es lo que más aparece de la pericarditis aguda. Es un dolor torácico, como bien dijeron ustedes, punzante. Se parece mucho al dolor pleurítico, pero son dolores distintos, porque o sea, el pericardio no es una pleura. Se parece a la pleura, porque finalmente son dolores somáticos, al igual que la meninge, al igual que el peritoneo, al igual que el pericardio y la pleura, ¿no? O sea, el dolor es parecido, es como inca. Entonces, dolor punzante, ubicado en la zona precordial, lo dijeron muy bien también a veces hacia el borde esternal izquierdo, porque es precisamente hacia donde está dirigido el corazón. El dolor se irradia al hombro, o sea, la zona escapular, por el tema del nervio frénico, que también lo mencionaron en el chat. Dolor aumenta la inspiración profunda por el tema de las presiones. Dolor aumenta a la posición supina o simplemente le salen de cúbito. Alivia al sentarse más hacia adelante. Y no aumenta la palpación. ¿Por qué es importante que no aumente la palpación? A ver, ¿quién me contesta eso? En el chat, estoy leyendo el chat. Le gusta hablar por el chat. Descartas condritis, muy bien, porque ese es uno de tus diagnósticos diferenciales de dolor torácico en área precordial, pero extracardíaco, ¿no? Está costocondritis, pericarditis, y ahí un poco haces tu diagnóstico diferencial. Muy bien. Entonces, seguimos con los criterios diagnósticos y a lo segundo que vamos, recordemos que tenemos que tener dos, estamos yendo uno por uno. Tenemos el roce pericárdico o frote pericárdico. ¿Qué es eso? Ellos me lo ponen en el chat, a ver, que gusta más que hablarlo. Ruido producido por el choque de ambas capas del pericardio. Dicen que suena como el cuero rozando cuero, muy bien. ¿Ya? Se escucha cuando las dos capas del pericardio chocan, ¿sí? Sí. Dicen que es más como un sonido áspero. La guía lo define como un sonido superficial de chirrido o un sonido que suene como áspero, producido por precisamente eso, por el roce entre las dos capas del pericardio seroso. Y cuando nosotros apoyamos el estetoscopio cerca del borde externo izquierdo, vamos a escuchar el sonido y eso va a ser el frote pericárdico. Ahora, esto lo vamos a encontrar en todos los pacientes. ¿Quién me dice en cuántos pacientes más o menos lo vamos a encontrar? Porque yo cuando lo leí estaba seguro que lo iba, o sea, tuve un paciente con pericarditis en el OAISA y estaba seguro que le iba a encontrar frote y no tenía frote. ¿Cuántos pacientes encontramos con frote pericárdico? Un porcentaje más o menos. 30, muy bien. 33% más o menos de los pacientes va a tener el frote, pero cuando el paciente tenga el frote, el paciente muy probablemente va a tener pericarditis. Entonces, no todos los pacientes lo tienen, pero cuando lo tienen es altamente específico. Eso tienen que recordarlo. ¿Sí? Entonces, seguimos con los criterios diagnósticos. Ahora nos metemos al EKG. Yo no soy hincha del EKG, pero lo tenemos que saber para algunas patologías bien particulares, y una de esas es pericarditis. Entonces, vamos ahí. Entonces, lo que vamos a encontrar en el EKG primero es una elevación difusa del ST. ¿Por qué difusa? Porque la vamos a encontrar en casi todas las derivadas. Si un paciente estuviese infartando y tuviese estas elevaciones, o sea, si estas elevaciones fuesen producto de un infarto en todas las áreas que señale el electrocardiograma, el paciente prácticamente estaría muerto, porque está infartando en absolutamente todas las áreas del corazón. Los infartos suelen ser por áreas, ya sea en cara lateral, ya sea en cara posterior, ¿sí? Entonces, lo primero que encontramos es una elevación difusa del ST. Por ejemplo, en el ejemplo que les he puesto, aquí la vemos en 1, en 2, en B2, en B3, en B4, en B5, en B6, prácticamente en todas las precordiales. Entonces, el paciente estaría crítico si es que esas elevaciones del ST fuesen producto de un infarto, ¿no? Pero ¿quién me dice cómo, los leo por el chat, quién me dice cómo es que nosotros, además, o sea, además de este juicio,
¿cómo es que nosotros además, por el EKG, sabemos que se trata de una elevación del ST por pericarditis y no por un infarto? Ya, la depresión del PR acompañante, muy bien. Pero precisamente en el segmento ST, no hay inversión de ST, de onda T, está bien. Pero precisamente la morfología del ST, Sasuke, ¿puedes prender tu micrófono y explicarme un poco a qué te refieres con la morfología del ST? Si no, escríbemelo. O sea, la respuesta que estoy buscando parece que tú la tienes. Tu micro no funciona, XD. No hay problema. La concavidad. Muy bien. Y aquí vamos a la siguiente diapositiva. Cuando nosotros, esta es una pregunta de rondas y que ustedes deben conocer siempre. ¿Cómo diferenciamos nosotros una elevación del ST de un infarto de una elevación de ST de una pericarditis? Recuerden que la pericarditis por lo general tiene mejor pronóstico que el infarto, entonces recuerden una cara feliz. Usualmente la elevación del ST de la pericarditis es cóncava hacia arriba. En cambio, la elevación del ST de un infarto es cóncava hacia abajo o convexa, ¿sí? O a veces es derecha nada más, pero usualmente la concavidad de la elevación del ST de la pericarditis es hacia arriba y la del infarto es hacia abajo. ¿Cómo lo pueden recordar? Por el pronóstico. Los pacientes con infarto o miocardio obviamente tienen peor pronóstico que un paciente con pericarditis aguda, ¿no? Ojalá ese dato les pueda servir. Entonces seguimos. También alguien en el chat mencionó la depresión difusa del PR, que era lo que tenía nuestro paciente. Entonces sí, es lo que vamos a encontrar también. Vemos la onda P, vemos el complejo QRS y vemos que están en un desnivel con el R más abajo que la onda P. Entonces ahí vemos, y todo eso se repite en varias derivadas. Entonces vamos a tener juntos la elevación difusa del segmento XT, que ya hemos dicho, cóncava hacia arriba, a diferencia del infarto, que es cóncava hacia abajo, y la depresión difusa del PR. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del EKG como tal, no siempre hay hallazgos en pericarditis aguda, y normalmente lo que describen los libros es que, y las guías, es que hay 4 etapas, que también es en su clase. Entonces, que nosotros al inicio tenemos estas elevaciones del ST acompañadas o no acompañadas de las elevaciones del PR. Después de más o menos 5 días o una semana, el ST va a normalizarse, pero la onda T va a empezar a aplanarse, ¿sí? Y después de más o menos ese tiempo, la onda T es como si hubiera un defecto de repolarización, porque eso es básicamente lo que es la onda T, y se invierte, ¿sí? ¿Podemos nosotros tener un paciente con presentación de pericarditis y que tenga inversión de onda T? Sí, o sea, no es que necesariamente nosotros siempre lo vayamos a encontrar con elevación del ST y depresión del PR, ¿no? También pueden presentarse simplemente con inversión del onda T, ¿no? Sin embargo, la inversión del onda T por lo general es como el tercer hallazgo en la secuencia de los hallazgos electrocardiográficos. Ahora, en la etapa 4 ya es lógicamente el EKG regresando a su normalidad, ¿no? Si es que estamos hablando de pericarditis aguda, porque si se cronifica, nunca vamos a tener un EKG normal. Entonces, ya hemos visto 3 de los criterios. El último sería un derrame pericárdico nuevo o que empeore un derrame pericárdico antiguo, ¿no? Eso lógicamente lo deberíamos ver con alguna imagen, pero de las imágenes podemos discutir luego. Entonces, también, como es un proceso inflamatorio, lo que vamos a tener es elevación de la PCR, como sabemos, marcador de inflamación, de la velocidad de segmentación, también marcador de inflamación, leucocitos también se pueden elevar, marcadores de inflamación, y si tenemos disponibilidad de tomografía o resonancia, también puede ser de utilidad, pero de exámenes auxiliares vamos a hablar luego. Lo que tiene que quedarles en claro es que tiene que cumplir por lo menos 2 de los criterios que he mencionado. Del dolor torácico que ya conversamos, el frote pericárdico, que es altamente específico, el tema de los cambios electrocardiográficos o un derrame pericárdico nuevo, imagen. Entonces, recordemos que no solo nosotros tenemos pericarditis aguda, sino tenemos también pericarditis aguda incesante. Incesante no cesa, no para. Entonces, es una pericarditis que no para por lo menos 4 o 6 semanas, pero menos de 3 meses, porque si fuesen más de 3 meses ya estaríamos hablando de una pericarditis crónica. Y recurrente es
que recurren, ¿no? O sea, el paciente ha tenido una pericarditis, ha estado libre de síntomas de por lo menos 4 o 6 semanas o hasta 18 o 24, o sea, hasta 2 años, meses, y recurre en su pericarditis, ¿no? Ahí estaríamos hablando de pericarditis recurrente. Simplemente no olvidarnos, no pensar que solo hay pericarditis aguda, hay otros tipos de pericarditis que tienen esos criterios también. Entonces, como habíamos dicho, este es un cuadro de pericarditis aguda. ¿Qué criterios cumplía? Cumplía el hallazgo electrocardiográfico y tenía el dolor pericárdico, ¿no? Típico. El dolor que mejora al sentarse, el dolor punzante en el área del precordio y que se irradia al hombro izquierdo. Entonces, seguimos en el primer caso, pero ahora vamos con otra pregunta. Y les doy un minuto para que me pongan la alternativa por el chat. Es exactamente el mismo caso. Ha cambiado solo la pregunta. Bueno, creo que ya estamos. A ver, de cualquiera de los que haya marcado A o C, me puede poner por el chat, porque creo que no les gusta usar el micrófono, como he repetido ya varias veces. ¿Por qué cree que es la A o por qué cree que es la C? ¿Por qué no es tuberculosis, si estamos en Perú? ¿O por qué no es idiopática? ¿Por qué no es postviral, si es lo más frecuente? Ya. Está bien, muchachos. Nadie sustenta, está bien. Entonces, vamos a explicar. Ya. Entonces, bueno, ya votaron. Ya hemos visto un poco cuáles eran los hallazgos que debían darse cuenta. Solo hemos cambiado la pregunta. Y la respuesta final era pericarditis perinfarto. O sea, los que marcaron la C estaban en lo correcto. Y vamos a explicar por qué. Primero vamos a revisar un poco de la etiología de la pericarditis. Y seguramente vieron este cuadro y ya dijeron, no lo voy a leer. Entonces, de este cuadro solo tienen que recordar pocas cosas. Si se van a ir a rotar afuera de Estados Unidos o Europa, la causa más común es entre idiopática y viral. Y cuando les pregunten por viral, si es que dan algún examen internacional, alguna etiología viral como causa de pericarditis, siempre tienen que recordar Coxsackie. ¿Sí? Y siempre que el hecho de la pericarditis esté asociada a que haya ocurrido una infección del tracto respiratorio alto hace una semana o días. ¿Sí? Nosotros en Perú tenemos que recordar tuberculosis como etiología bacteriana. ¿Alguien puede hacer un chat? Exactamente. Nosotros en el Perú tenemos que recordar tuberculosis como una de las primeras causas. Hongos es extremadamente raro. En el tema autoinmune, siempre que tenemos que recordar lupus, artritis reumatoide, nunca, si un paciente viene con síndrome consultivo, nunca podemos descartar que sea un síndrome, una metástasis, por ejemplo, una metástasis de un cáncer de pulmón o de un cáncer de mama que haya infiltrado pericardio y que eso esté causando la pericarditis. Al linfoma Hodgkin también le gusta hacer lo mismo. El hecho de que sea traumático y iatrogénico cuando los pacientes se someten a cirugías cardíacas, a veces el cirujano de repente impacta alguno de sus instrumentos con el pericardio y el pericardio simplemente empieza a inflamarse y se produce la pericarditis. Así como, por ejemplo, la pleura reacciona a la inflamación del páncreas, así exactamente igual puede el pericardio reaccionar a cualquier estímulo externo que se le presente, en este caso un cirujano. Entonces, también es infrecuente que exista una pericarditis por fármacos, pero ahí tenemos que recordar la fenitoína que normalmente se usa en terapia neurológica. Y ese cuadro lo podemos resumir en esto. O sea, lo único que tienen que recordar es que siempre pensemos en que el grupo grande de etiología de la pericarditis está entre lo viral y lo idiopático, y acá en Perú tuberculosis. Sí, eso no lo debemos descartar. Por eso bacteriana está ahí encerrada en un cuadrado. Ahora, lo autoinmune nunca lo debemos dejar de pensar siempre. Lupus o artritis reumatoide. Ahora, uremia es un diagnóstico que no se les puede escapar. Paciente renal crónico que tenga niveles de urea muy altos, por la urea te va a hacer pericarditis. ¿Sí? Y como vamos a ver de repente más adelante, tiene sus indicaciones. Entonces, y también puede pasar que tengamos los casos de pericarditis postinfarto. Y cuando tenemos los casos de pericarditis postinfarto puede ser inmediato, o sea, días después del infarto, o puede ser semanas después. Cuando hablemos de semanas vamos a hablar de Dressler, pero lo vamos a hablar en un momentito. Entonces,
como les dije, siempre, nunca despreciar las neoplasias, sobre todo pulmón, mama y linfoma de Hodgkin, ¿sí? El tema de la uremia, ya vimos lo del lupus, artritis reumatoide, el tema de las cirugías, son cosas que no deben olvidarse. De repente no recordar todo este cuadro, pero sí estos cuadros chiquitos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico final? Todos los que decidieron marcar alguna alternativa estaban entre la pericarditis periinfarto y el síndrome de Dressler. La pericarditis periinfarto es una complicación temprana del infarto, o sea, ocurre máximo dentro de los 5 primeros días. ¿Y por qué se da? Cuando tú tienes, cuando tú tienes el corazón, y discúlpenme que lo dibuje así, cuando uno tiene la pericarditis periinfarto, lo que sucede es que por el tema del infarto, como hay una necrosis y una inflamación, va a haber una inflamación en el miocardio. Y la inflamación del miocardio va a comprometer al pericardio y por eso se va a dar la pericarditis. ¿Sí? Es producto del infarto, directamente del infarto. El tema del Dressler es solo una pericarditis como cualquiera, o sea, es un tema inmunológico, pero que se da semanas después del infarto, ¿sí? Ambas son complicaciones raras, no son muy frecuentes, pero se reportan y las preguntan, sobre todo es que las preguntan. Entonces hay que tenerlas en cuenta. Por el tiempo de la enfermedad, que eran 3 días desde que había tenido el infarto, la alternativa correcta aquí era una pericarditis periinfarto. ¿Sí? Entonces, aquí les traje un cuadro. Ustedes ya deben haber visto el tema de infarto agudo de miocardio. Les traje un cuadro con las complicaciones después del infarto, ¿no? Entonces, el reinfarto usualmente es de horas a 2 días, es bien rápido. Algo que puede pasar también es que se rompa el septo ventricular. ¿Alguien sabe qué pasa cuando se rompe el septo ventricular? Es una catástrofe. ¿Pero por qué es una catástrofe? ¿Alguien sabe? Me lo ponen en el chat mientras termino mi dibujo. Yo no veo nada en el chat. Entonces, si se rompe el septo ventricular, imagínense, si el infarto compromete de repente el septo interventricular, esto se rompe, entonces vamos a tener una comunicación interventricular. Entonces, como la presión en el ventrículo izquierdo es mucho mayor que el derecho, toda la sangre se va a pasar al ventrículo derecho. Entonces, vamos a tener una congestión masiva del corazón derecho, no vamos a tener edema, y todas las características de una insuficiencia cardíaca derecha, pero de inicio agudo, ¿no? Imagínense, y aún peor sería que se rompa no el septo, sino el borde libre, ¿no? Sino, tipo, hacia adelante, o sea, que la ruptura no sea en el septo, sino por ejemplo, acá. Porque en ese caso, ¿qué pasaría? Toda la sangre de la cavidad que se rompa, ya sea el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho, pasaría directamente al pericardio y causaría ¿Alguien, ¿Alguien sabe? Cuando el saco pericárdico se llena, pero se llena de sangre, es un Taponamiento. taponamiento cardíaco, por supuesto, y el paciente se te va a morir, de todas maneras. Entonces, esas son complicaciones fatídicas realmente, que las tienen que tener en cuenta, además de la pericarditis. La pericarditis la suelen dejar de lado, pero no debemos descuidarla, no porque no suceda tanto, sino porque sobre todo la pregunta, ¿sí? Es una complicación poco frecuente. Entonces, sigamos. Entonces, como habíamos dicho, tenía 3 días. Si fuesen semanas, la respuesta hubiese sido Dressler. Pero como son 3 días, la respuesta es pericarditis periinfarto. Como no hemos visto señales de un antecedente de tuberculosis pulmonar o de repente síntomas B que nos orienten a tuberculosis pulmonar, no es una pericarditis tuberculosa. Idiopática tampoco es porque le tenemos una causa probable. Y postviral tampoco porque no impresiona haber tenido una infección una infección viral, ¿no? Me preguntan, ¿la única distinción es el tiempo? Clínicamente, sí. Etiopatológicamente, no, porque el síndrome de Dressler es como el resto de pericarditis. O sea, es compromiso pericárdico directamente por un tema inflamatorio, por un tema medio autoinmune, pero en la pericarditis periinfarto,
la inflamación no parte del pericardio, la inflamación parte del miocardio por el infarto y se pasa al pericardio. Ahorita vamos a ver un poco de la historia natural de la enfermedad de la pericarditis, pero bastante mencionaron en su clase que el pericardio puede comprometer el miocardio y hacer una miopericarditis, ¿sí? No sé si recuerdan eso. Bueno, puede darse el caso exactamente lo contrario, ¿no? O sea, que empiece siendo el compromiso del miocardio y que pase a ser del pericardio. Y ahí estaríamos hablando más o menos de una pericarditis perinfarto. Que tengamos una inflamación del miocardio por el infarto, la inflamación pasa al pericardio y tengamos una pericarditis aguda. También me preguntan, ¿hasta qué día se considera perinfarto? Esa es una buena pregunta. Usualmente dicen hasta los 5 primeros días y Dressler semanas. Por eso es que en nuestro cuadro acá ponen pericarditis desde el primer día hasta los 3 meses, porque la pericarditis perinfarto es desde el primer día hasta el 5.º día y el síndrome de Dressler arranca en las semanas hasta los meses. ¿Sí? Ahora sí seguimos. Entonces, seguimos, mismo caso, distinta pregunta. Vamos. Son pocos casos. Ya acabamos un toque. Pero estén aprendiendo. Les doy un minuto. Esto es lo que vieron identificar y hemos identificado ya está básicamente el diagnóstico etiológico, que era una pericarditis perinfarto, y el diagnóstico principal, que es una pericarditis aguda para los que recién se han conectado, porque éramos 17 y ahora somos 26, que tenían que cumplir 4 criterios, que era el frote pericárdico, el dolor del tipo pericárdico, un derrame nuevo, y cambios en el EKG. En este caso tenemos el dolor tipo pericárdico y los cambios en el EKG, por lo tanto, dedujimos que era una pericarditis aguda. Por lo que acabamos de explicar, era una pericarditis aguda del tipo periinfarto, y ahora estamos viendo cuál es el siguiente mejor paso para evaluar la condición del paciente, y efectivamente es una ecocardiografía transtorácica. Una evaluación del dímero D hubiese sido un poco inútil, no solo si estamos pensando en una pericarditis, así estamos pensando en un tromboembolismo pulmonar. Como ya deben saber, el dímero D sirve para descartar un tromboembolismo más que para confirmar. El examen confirmatorio del tromboembolismo pulmonar es la angiografía pulmonar o la angiotomografía pulmonar, porque el dímero D tiene un buen valor predictivo negativo. Eso lo van a aprender en su curso de epidemiología que van a llevar ahorita. Entonces, una angiotomografía pulmonar también lo hubiésemos pedido en el caso sospechásemos de un TEP, que no es el caso, porque niega cualquier dificultad respiratoria de inicio súbito. Una angiografía coronaria de repente hubiese sido indicada en el caso sospechásemos de un reinfarto, no es el caso. Un PET-CT, usualmente no lo pedimos salvo que estemos en una duda diagnóstica y usualmente se pide para procesos a veces neoplásicos, cosas así. Entonces, aunque también se han reportado, o sea, se puede utilizar en pericarditis, pero es lo último. En este caso nos quedaríamos con la ecocardiografía transtorácica. Entonces, ¿qué nos dice la guía? A todo paciente que venga con sospecha de pericarditis aguda se le tiene que hacer un ecocardio. ¿Por qué creen? Los leo en el chat, les gusta participar por el chat. Para descartarse el líquido, sí, claro, es básicamente eso, para ver el estado del pericardio, no tanto, y lo vamos a ver ahorita, pero sobre todo para ver el tema del líquido, ¿sí? Para ver si hay líquido, un ecocardio es para la idea del volumen del líquido y para hacernos una idea del seguimiento. Pero bueno, también se le pide usualmente una radiografía de tórax, y la radiografía de tórax siempre la pedimos para también hacernos una idea del volumen y de la cronicidad, porque si es que nosotros nos encontramos algo como esto, ¿qué pensamos? Ya, si pensamos en taponamiento, ¿y de qué nos, o sea, si es un paciente que no ha sufrido algún trauma, porque el taponamiento como primera causa tiene un trauma, un accidente de tránsito, por ejemplo? ¿De qué nos habla? Sí, derrame pericárdico, taponamiento, está bien. Lo que nos habla es que para que uno tenga esta cantidad de líquido en el pericardio, habla que el cuadro ha sido sumamente insidioso y sumamente crónico. Entonces, en este contexto, en un paciente, por ejemplo, con baja de peso, lo primero que deberíamos sospechar es, por ejemplo, en un cáncer de pulmón, en un cáncer de mama, en el caso fuese mujer,
porque de la noche a la mañana nosotros no vamos a tener un signo de botella de agua, porque esta radiografía es una radiografía del signo de la botella de agua típica de una pericarditis de por lo menos 300 cc, o sea, 300 mililitros en el pericardio. Entonces, esto en el contexto de un paciente mayor con pérdida de peso, debemos sospechar en cronicidad, y si sospechamos en cronicidad, debemos sospechar en neoplasia. ¿Sí? Entonces, ahora, también usualmente les pedimos a los pacientes marcadores de inflamación y les suelen pedir también creatinina quinasa y troponinas. ¿Por qué? Por la miocarditis. Y la miocarditis se da en el 15% de los pacientes con compromiso pericárdico y fue porque exactamente por lo que vimos. O sea, si nosotros tenemos el corazón, tenemos un saco alrededor que está inflamado, basta que el saco, se me fue la flecha, pero basta que el saco impacte con el miocardio para que lo inflame también. Y el miocardio apenas inflama va a disparar las troponinas, así no tenga un evento isquémico, ¿no? Que es a lo que usualmente nosotros asociamos las troponinas. Una miocarditis te puede elevar las troponinas, de repente no tan altas como un infarto, pero te las eleva. Y la miocarditis puede tener causa, o sea, puede ser causa de una pericarditis, ¿no? Ya, entonces la guía nos dice que siempre tenemos que tener un ecocardio para ver la idea de líquido. Eso tiene que quedarnos claro. Entonces, ahora rápidamente, ahora que hemos hablado de miocarditis, repasamos rapidísimo la historia natural de la enfermedad. O sea, ¿qué sucede si es que nosotros no tocamos la enfermedad? O sea, cómo debería evolucionar por sí sola. Entonces, si nosotros tenemos una pericarditis aguda, podría resolver por sí sola, pero lo que se sabe y lo que nos importa a nosotros es que un 15% te va a hacer compromiso miocárdico y por lo tanto te va a elevar las troponinas, y tú no debes asustarte y pensar que es un evento isquémico, sino saber que la causa probablemente sea la pericarditis. Un 30% recurre y ahí va a entrar la colchicina, pero eso lo vamos a ver en manejo, y un porcentaje muy chiquito va a ir a taponamiento y a pericarditis constrictiva. Los vamos a tocar ambos en un momento. En el taponamiento, alguien me dice cómo identificarlo, porque vamos a hablar de taponamiento en un rato también, pero una forma rápida de identificar taponamiento. Tiene una triada. ¿Alguien la conoce? Los leo en el chat. Hola. Triada de Beck, me dice Sasquez. Sí. ¿Sabes en qué consiste la triada de Beck? Hipotensión, presión venosa central alta y tonos bajos. Efectivamente, en eso consiste. ¿Por qué? Precisamente por lo que ustedes han dicho. Tienes las cámaras del corazón acá, tienes el saco pericárdico que las rodea. Si el saco pericárdico está extremadamente lleno de líquido, lo primero que va a afectar son las cámaras derechas, que como sabemos son las que manejan menos presiones. Entonces, como va a afectar las cámaras derechas, no va a haber un buen retorno venoso. Como no va a haber un buen retorno venoso, la presión venosa central o de la vena yugular se va a elevar, que es una de las características que nosotros vamos a ver en la triada de Beck. Lo siguiente que vamos a ver es como hay una cantidad de líquido muy grande, los ruidos cardíacos los vamos a escuchar alejados, y como no va a entrar sangre, no va a salir sangre, o sea, no está entrando sangre al corazón, no está yendo sangre a los pulmones, no está regresando sangre al corazón. Entonces, el gasto cardíaco disminuye y eso se refleja en la hipotensión. Esa es la triada de Beck, se explica 100%, o sea, no tienen que memorizarlo. ¿Sí? Y de la pericarditis constrictiva vamos a hablar en un rato. Entonces, ahora sí seguimos. Entonces, algo que siempre en clínica médica nosotros nos preguntamos es cuál es la mejor imagen, cuál es el mejor manejo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, usualmente las respuestas son variables respecto a lo que te preguntes, ¿no? La mejor imagen para qué. Entonces, la ecografía transtorácica, que era la alternativa correcta en nuestra pregunta,
es muy efectiva. ¿Por qué? Porque, para empezar, es súper disponible, porque es rápida, está a la mano, no es tan cara, y ves líquido, ¿no? O sea, es lo que en primera instancia te interesa ver a ti. Ahora, si ustedes recuerdan cómo funciona el ecocardio, funciona por ondas de sonido, o sea, y qué tanta sombra te hace, o sea, un objeto determinado, ¿no? O sea, un líquido te genera cierta sombra y esa sombra es la que genera la que detecta el transductor y que te muestra en la pantalla, ¿no? Pero cuando tú quieres ver el pericardio, si se engrosa o no se engrosa, eso en su sombra no va a variar demasiado. Entonces la eco ahí pierde su poder y ahí ganan terreno la resonancia y la tomografía. Entonces, usualmente cuando nosotros hablamos de pericarditis aguda, casi todos los pacientes van a tener su ecografía transtorácica, ¿sí? Pero si hablamos de pacientes crónicos, de repente que nos interesa saber si su pericardio está, si está fibrinoso, de repente si está calcificado, de repente lo mejor sería tener una tomo o una resonancia. Ahora, idealmente todos deberían tener una resonancia, ¿no? Porque la resonancia también nos va a mostrar qué tanto líquido hay y todo, pero es el examen más caro y el que menos tenemos a la mano. O sea, por eso de repente hubiese sido más difícil resolver esa alternativa si es que yo les ponía una resonancia magnética, o sea, porque esa pudo haber sido la alternativa tranquilamente, pero es la menos disponible, ¿no? Por eso se prefiere la ecocardiografía. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos al caso clínico número 2, ya cambiamos de caso. Les doy 1 minuto y medio. 1 minuto. Entonces tenemos una paciente mujer de 24 años, dolor de pecho precordial, punzante, 3 días de evolución, se exacerba al echarse boca arriba, o sea, en la posición de cúbito, alivia al sentarse, o sea, prácticamente nos están diciendo, tienes aquí un dolor del tipo pericárdico. Está febril, tiene 37 de temperatura, y encuentras un sonido continuo y áspero entre R1 y R2 que probablemente correspondería a un frote pericárdico, ¿no? Y te están preguntando cuál es el lugar de manejo de la paciente. ¿Alguien me explica por qué, alguno de los que votó, de repente los que no votó, me explica por qué escogió el manejo ambulatorio? O sea, ¿por qué no lo hospitalizo? Si es una pericarditis, ¿no? Qué miedo. Sus funciones vitales están normales, vale. No estoy seguro, pero los signos están estables, ¿ya? Se encuentra estable y tiene baja probabilidad de exacerbación o complicaciones. Está estable, ¿no? O sea, está estable me suena a COVID, manejo de COVID. Estamos viendo pericarditis del corazón, cuidado. ¿Alguien más? Bueno, sigamos para no hacerla más larga. Está bien que participen, chicos. Me gusta que participen. A ver, entonces, seguimos. Entonces, efectivamente, la alternativa era manejo ambulatorio y vamos a ver por qué. Entonces, nosotros tenemos varias formas de manejo y lo que necesitamos nosotros saber son los factores de mal pronóstico, ¿sí? Que son fiebre de 38 grados, inicio subagudo, ustedes deben recordar mejor que yo que es subagudo entre más de una semana y menos de un mes, o sea, según varios libros, porque o sea, siempre varía de libro a libro, que exista un derrame pericárdico muy grande, que exista taponamiento cardíaco, visto que es una entidad que amenaza con la vida, o que el paciente venga tomando ya, digamos, ibuprofeno, como vamos a ver, es un antiinflamatorio no esteroideo que está indicado para el tratamiento de la pericarditis, y que no responda, ¿no? Esos son criterios que te están diciendo el paciente probablemente vaya mal, no necesitas hospitalizar. Entonces, si tú ya sabes que es un paciente con pericarditis, necesitas saber si es un paciente de alto riesgo y para eso necesitas saber estos factores de mal pronóstico, sobre todo los mayores, porque estos son los absolutos. Si tienes alguno de estos, el paciente se hospitaliza. Entonces, si tiene algún factor mayor de mal pronóstico, lo hospitalizas y le buscas la etiología. Usualmente, al menos no en Perú, sino en otros lugares, como el gran porcentaje de pacientes están entre lo viral y lo idiopático,
no necesitas buscarle la etiología porque muy probablemente el paciente esté dentro de ese grupo, ¿no? Pero aquí en Perú deberíamos descartar tuberculosis siempre. Ahora, si el paciente no cumple con ningún criterio de mal pronóstico, es decir, o sea, digamos, lo podríamos considerar nosotros para manejo ambulatorio, le vamos a hacer una prueba o vamos a ver cómo va con la primera terapia, que son, como vamos a ver, antiinflamatorios no esteroideos y colchicina. Y si responde, va a seguir con su manejo ambulatorio, ¿no? Entonces, en esa pregunta, efectivamente, la alternativa era ambulatorio. ¿Por qué? La respuesta, o sea, creo que me la quisieron decir, pero de repente no en palabras tan textuales, era porque no tenía estos criterios mayores de que el paciente tenía un mal pronóstico, ¿no? Tenía una temperatura de 37, si la temperatura de 38, era de 38, sí, definitivamente cambiaba la respuesta. Ahora, me dio algo en el chat. ¿Cuántos predictores mayores necesita? 1. ¿Cuántos, si no tiene los mayores, pero tiene los menores? Es una buena pregunta y la guía no lo aclara, es un hueco. Pero creo que queda a juicio del médico. O sea, de hecho, por ejemplo, si no tienes los mayores, si tienes 3 menores, lo más probable es que lo hospitalices, ¿no? Pero la guía tiene ese hueco, no te dice. En clase tampoco nos dijeron, sí. He revisado la guía y tiene ese hueco. O sea, no, pero te dicen que si por lo menos tienes un mayor, con ese mayor lo hospitalizas, ¿sí? Entonces quédense con esa idea. Tampoco, o sea, si están, o sea, espero sean preguntas como para cuando sean externos o internos, para fines académicos de examen, un poco difícil que les pregunte. Pero al menos de menores sí va a depender de juicio médico, ¿no? Entonces, vamos al caso número... seguimos en el caso 2, pero nuevamente cambiamos la pregunta. Les doy un minuto. Ok, hay C, hay D, por ahí hay una persona que ha marcado F. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta, ¿no? Entonces, tenemos exactamente la misma paciente, ya mediante nuestros criterios diagnósticos que ya aprendimos a utilizar, ya sabemos que se trata de una pericarditis aguda. Probablemente no necesita hospitalizarse, entonces no vamos a buscarle la etiología. Aquí en Perú de repente trataríamos de descartar tuberculosis, pero ¿cuál es acá está el lugar, pero cuál es la estrategia de manejo más adecuada? Y la alternativa era AINES, colchicina y reposo. Entonces vamos a ver por qué. Usualmente nosotros, cuando ya diagnosticamos la pericarditis, se usa siempre el AINE con la colchicina y el reposo. No es o el AINE o la colchicina. Para tal caso sería el AINE y el reposo, pero la colchicina es adyuvante, nunca es tratamiento solo, ¿sí? Me sorprendió que un poco la gran mayoría marcó la clave que tenía solamente la colchicina. Si el paciente no responde con esa terapia, recién nosotros empezaríamos a pensar en darle corticoides a pocas dosis. Nos recordemos que es un proceso inflamatorio. Así que el corticoide podría servir. ¿Cuál es el tema de corticoides? Sobre todo nosotros que vivimos en Perú, debemos descartar tuberculosis, porque si le damos corticoide a un paciente con tuberculosis, así sea en bajas dosis, sí, el doctor dijo que tenías que darle colchicina. Efectivamente, la colchicina baja la recurrencia en hasta un 33%. Sí, por supuesto, 100% de acuerdo. Para fines de práctica clínica, se le tiene que dar el AINE con la colchicina. Pero como vamos a ver, en temas de pregunta es un poco distinto. Pero sí, o sea, el esquema dice eso. Dice AINE con colchicina, con restricción de actividad física. Y en el caso no funcione, dosis bajas de corticoides. Ahora, en el caso de que tengamos una pericarditis recurrente, que como hemos dicho, recurre, o sea, es un paciente que ha tenido la pericarditis, ha estado libre de síntomas un tiempo y nuevamente está con los mismos síntomas, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a ir un poco más allá, ¿no?
Vamos a tratar de darle inmunoglobulina, que también va a funcionar como inmunosupresor. Deme un segundo, por favor. Va a funcionar como inmunosupresor, la inmunoglobulina, y finalmente va a ser la pericardiectomía, ¿no? Esos pacientes son pacientes bastante complicados. Entonces, hay una pregunta en el chat, creo. Pero la colchicina sola no va a tratar la inflamación. Ahorita les explico qué es la colchicina, porque, o sea, muchos hablan de la colchicina, pero no se sabe muy bien qué es, ¿no? Entonces, antes de pasar esto, la colchicina en sí misma es un antineoplásico. O sea, es un antimitótico, como que evita la replicación la reproducción celular. Por eso, además de usarla aquí en pericarditis, se usa en la gota, por ejemplo, para que deje de producir las células ácido úrico y que no se acumulen las articulaciones. ¿Sí? La terapia, o sea, como tal, es AINE con colchicina con reposo. Y si eso no funciona, le agregas corticoides. Eso tiene que quedarles claro. Pero puede, o sea, y eso para fines de práctica clínica, pero para fines de pregunta, y es la pregunta que les voy a pasar ahorita es una pregunta de un examen internacional, es un poco, podría cambiar un poco. Así que vamos a ver cómo les va. Les doy un par de minutos porque es un poco más largo. Entonces, ¿qué tenemos? Paciente mujer, 25 años, diagnosticada de lupus. Sabemos ya, hemos visto las etiologías, que el lupus puede causar un cuadro de pericarditis aguda. Uso continuo de hidroxicloroquina para su lupus. Tiene un dolor de pecho punzante de 5 días de evolución que se irradia en los hombros, por lo del tema del nervio frénico. O sea, tenemos un típico dolor pericárdico. No se exacerba el dolor a la palpación de pecho para descartar condritis, como bien lo mencionaban algunos de ustedes. Tenemos el frote pericárdico como un sonido continuo y áspero entre R1 y R2. Nuestro EKG revela inversión de onda T difusa en varias derivadas. Entonces, ya tenemos nuestro diagnóstico prácticamente de pericarditis aguda por los criterios que hemos conversado ya. Entonces, lo siguiente sería, ¿cómo la trato, no? Ahora, cuando yo vi esta pregunta dije, ¿dónde está mi clave de ibuprofeno de AINE más colchicina, no? O sea, porque en teoría es lo que el esquema me dice que yo siga independientemente de qué paciente sea. Entonces, el tema es que la clave aquí es ibuprofeno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de tratamiento, el tratamiento en sí mismo es el AINE. El coadyuvante es la colchicina. Y la colchicina sirve súper bien, como uno de ustedes mencionó, para las recurrencias, porque las baja a la mitad no las baja en 33, sino que la pericarditis recurre en un 33% y cuando le das colchicina recurre en 15. O sea, lo baja en la mitad, que es espectacular, ¿no? Pero no es el pilar del tratamiento. El pilar del tratamiento es el AINE. Inclusive acá está, es tratamiento de primera línea de la pericarditis como adyuvante, o sea, es como el que le ayuda al AINE, ¿no? El AINE es el principal. La colchicina, como les estaba mencionando, es un antimitótico, o sea, es como un antineoplásico. Inclusive, me parece que a nosotros nos vino una pregunta de, no estaba la colchicina como clave, sino estaba como, es un antineoplásico. Así que tengan eso en cuenta. Entonces, esto por un tema de examen, ¿no? Para un tema de práctica clínica, sí deben tener bien claro el algoritmo que les dice que lo primero que tienen que hacer ustedes es su AINE con colchicina con restricción de actividad física, ¿sí? Para temas de examen, si es que se encontrasen en la posición, se los he puesto puramente por un tema académico, porque de repente van a dar exámenes internacionales más adelante, y se pueden encontrar con una pregunta como esta, ¿no? Que los haga escoger entre dos alternativas correctas. Entonces, en ese caso, les recomendaría, y la respuesta era según el balotario de respuestas, el ibuprofeno. Y se sustenta, bueno, en la guía. Entonces, tenemos ya el último caso, chicos. Ya hemos aprendido un poco de diagnóstico, un poco de manejo, cómo diagnosticarlos. Diagnóstico, métodos auxiliares, manejo. Les doy 1 minuto y medio y acabamos. En breve, casi ni una hora. Una hora. A esta pregunta le pueden sacar el jugo un montón.
Así que el que quiera participar con micrófono, ya es la última, ya nos vamos. Así que el que pueda participar con micrófono, hágalo, porque va a aprender. Qué bueno, varias claves. Vamos a aclarar varios puntos. Ya, fin del tiempo, chicos. Entonces, vamos a las cosas que debieron ver. Entonces, primero debió estar en negrita 70 años. Tenemos un paciente de 70 años que tiene retinopatía y enfermedad renal crónica por diabetes. O sea, fue una diabetes mal controlada que terminó en complicaciones de la diabetes, tales como la retinopatía y la enfermedad renal crónica. Acude presentando un dolor de pecho tipo punzante de un día de evolución de intensidad 7 de 10 que empeora con la inspiración profunda y se alivia con la inclinación hacia adelante. Primer criterio, dolor pleurítico, ya lo tenemos. Durante la última semana ha presentado náuseas recurrentes y pérdida del apetito. ¿Quién me dice en este paciente por qué es eso? Vamos, leo el chat. Dato clave en la pregunta. Miren los exámenes auxiliares en negrita. Díganme, esas náuseas recurrentes y la pérdida de apetito. ¿Por qué? Uremia. Muy bien, uremia. La uremia da síntomas gastrointestinales hasta cierto punto. O sea, antes de llegar al vómito, da un poco de náuseas, un poco de falta de apetito. Entonces, seguimos. Tenemos un paciente con retinopatía, enfermedad renal crónica mal controlada, al parecer tiene una pericarditis y tiene síntomas urémicos, ¿no? Al examen cardiovascular encontramos un frote pericárdico. Cumplimos con los dos criterios. Esto es una pericarditis aguda de diagnóstico claro. Además, tenemos en el EKG una elevación de los segmentos ST difuso en todas las derivadas. Entonces, reconfirman nuestro diagnóstico de pericarditis aguda. En el laboratorio encontramos una glucosa de 200, o sea, lleva su diabetes pésimamente controlada, un sodio de 137 normal, un potasio de 5.3 casi en el límite superior, un nitrógeno ureico en sangre, que es reflejo de la urea, en 96, o sea, un poco más del doble de lo normal, y una CREA en 5. Dicho eso, ¿alguien quiere cambiar su alternativa? Los leo en el chat. De alguno de los que haya participado ya. 40 segundos, porque ya conocen la pregunta. Solo ha habido, ni siquiera si es cambio de clave, de cara feliz. ¿Alguien más quiere cambiar la clave? Bueno, sigamos. Entonces, la clave aquí, creo que 1 o 2 acertó. La clave aquí es hemodiálisis. ¿Por qué es hemodiálisis? Para empezar, hay algunas personas que al inicio pusieron ibuprofeno. Ibuprofeno no le podemos dar a un paciente renal porque su riñón, de que ya está funcionando mal, lo empeoramos, porque recordemos que los AINES inhiben la ciclooxigenasa, vasoconstricción de la arteriola afferente y luego lo vamos a terminar de fregar con una insuficiencia renal aguda, una falla renal aguda. Efectivamente, Sasuke, la quemamos. Efectivamente. Entonces, por ese lado, vi que algunos marcaron colchicina, como si la colchicina como sola pudiese actuar. O sea, válido el razonamiento, ¿no? Pero una de las cosas que se tienen que llevar ustedes de clínica médica, así, sí o sí, que les va a servir toda la vida, son las indicaciones de diálisis de urgencia. ¿Las conoce alguno? O sea, son preguntas que normalmente hacen los doctores en las rondas
pero ustedes ahora tienen casos, entonces de repente se las han mencionado en sus sesiones de grupos pequeños. ¿Alguien las conoce? Prefiero que me digan no, chicos, a quedarme hablando solo. Pues lo entendería, porque es usualmente una pregunta de ronda, que no deberían no aprenderla. Entonces, está bien. Las indicaciones de diálisis de urgencia es algo que se tiene que llevar de todas maneras de clínica médica. O sea, porque involucra varios de los sistemas que estudian, ¿no? ¿Por qué involucra? Miren por eso. Para esto tienen una memotecnia un poco gringa, pero que es el AEU. Acidosis refractaria al tratamiento, ese dato es importante. Acidosis refractaria al tratamiento o una acidosis extrema, ¿no? Debajo del 7.1, indicación de diálisis de urgencia. Electrolitos refractario de tratamiento, hipercalemia refractaria al tratamiento. O sea, estamos tratando con diuréticos así y nada. O sea, no arregla la hipercalemia. Entonces ahí también diálisis de urgencia. Intoxicaciones, hipotilenglicol, esas cosas también, diálisis de urgencia. Sobredosis, o sea, sobrecarga, perdón, sobrecarga de fluidos, por ejemplo, un edema agudo pulmonar que le damos diuréticos y es refractario y sigue el paciente con edema agudo de pulmón, le damos furosemida y no pasa, diálisis de urgencia. Y finalmente, cualquier complicación urémica. Eso tiene que llevárselo, si algo se tiene que llevar de esta asesoría y que de repente el resto de sus compañeros de clínica médica no se están llevando, es esto. Cualquier complicación urémica que ustedes vean en un paciente, ya sea encefalopatía, gastropatía o pericarditis, que ya vieron que es causa o sea, que la uremia es causa de pericarditis, es indicación de diálisis. ¿Sí? Cuando a mí me hicieron una pregunta parecida a esta, yo marqué ibuprofeno y colchicina, porque dije, es el esquema normal, ¿no? Pero después razoné y me di cuenta que absolutamente no es la respuesta. Este paciente tiene una complicación urémica, que es la pericarditis, y eso ya lo hace candidato a diálisis de urgencia. Entonces, eso tiene que llevarse, ¿sí? Entonces, su manejo de la pericarditis por urea, que no se ha descrito muy bien cuál es la fisiopatología, siempre es diálisis. Paciente que está con pericarditis, le sacamos CREA, urea, un paciente renal crónico normalmente, le sacamos CREA, urea y su urea está pero en los cielos, muy probablemente sea por eso y el paciente tiene que ir a diálisis porque es complicación urémica, ¿ya? Entonces, esto tiene que llevarse, de todas maneras. Acidosis refractaria al tratamiento, hipercalemia refractaria al tratamiento, tóxicos, sobrecarga de volumen refractaria de diuréticos y cualquier complicación urémica. Si el paciente está con urea alta y encefalopático, si el paciente está con urea alta y vomitando, si el paciente está, bueno, el vomitando a criterio del médico, pero, o si el paciente está con la urea alta y con pericarditis, todos esos pacientes van a diálisis. Entonces, ya para acabar, un extra. Taponamiento cardíaco, ya vimos lo que es. Básicamente tienes las 4 cámaras del corazón, alrededor el pericardio, y explicamos un poco lo que es la triada de Beck, es que básicamente todo el líquido aprieta las 4 cámaras, impide el retorno venoso, aumenta la presión venosa yugular, que ese es uno. Los ruidos cardíacos se escuchan distantes precisamente por el líquido, y finalmente disminuye la presión arterial por la disminución del gasto cardíaco, porque no está entrando sangre al corazón, por ende no va a salir sangre del corazón. Ahora, el taponamiento cardíaco normalmente o sea, su primera causa no es la pericarditis, no es trauma. El paciente que viene por accidente de tránsito, se golpea el precordio, de repente una coronaria se desgarra y se desangra prácticamente dentro de la cavidad pericárdica. Y eso lo lleva al taponamiento cardíaco y el paciente fallece por eso. Pero no hay que olvidarnos que la pericarditis en 1 o 2% se va al taponamiento cardíaco. Y finalmente, recordar cómo se ve el EKG del taponamiento cardíaco. Y es lógico, ¿no? Porque si nosotros le ponemos electrodos por afuera del corazón, o sea, si hay líquido, lo que va a captar es menos voltaje, ¿no? Entonces es lo que encontramos normalmente, una alternancia con voltaje mínimo, que es lo que nosotros solemos ver en el taponamiento cardíaco. Como les he dicho, yo no soy hincha del electrocardiograma, pero es lo que usualmente nosotros debemos reconocer en algunas patologías.
Entonces, ese era un extra que les había traído ya no fuera de los casos. Y el otro extra era el tema de la pericarditis constrictiva versus la cardiomiopatía restrictiva, que es algo que a mí cuando llevé el curso me pareció difícil, pero no es tan complicado cuando lo entiendes bien. Entonces, si a alguien le pareció difícil, de repente ahora lo entiende mejor. Entonces, la pericarditis constrictiva es básicamente, imaginémonos que, ay, perdón, imaginémonos que este es el pericardio y este es la aurícula derecha y este es el ventrículo derecho. Y lo estamos mirando de costado. Entonces, la pericarditis constrictiva lo que va a hacer es un tejido medio fibrinoso, inflamatorio, que lo que va a hacer es que el corazón no se pueda dilatar. O sea, las cavidades del corazón no van a poder ir hacia afuera. ¿Sí? Esto, o sea, lo va a limitar precisamente por el tejido inflamatorio. Recordemos que la pericarditis constrictiva es complicación de la pericarditis aguda en un 3%, pero suele ser una complicación más frecuente cuando hablamos de, por ejemplo, pericarditis por tuberculosis o pericarditis purulentas, cosas así. Entonces, eso por un lado es la pericarditis constrictiva. La cardiomiopatía restrictiva es cuando tú tienes el pericardio normal, tienes la aurícula derecha, por ejemplo, la estamos viendo de costado, el ventrículo derecho, y el pericardio está perfecto, pero el músculo cardíaco está patológicamente engrosado o inflamado, o sea, es patológico, es una cardiomiopatía que no permite al corazón de alguna forma dilatarse. O sea, básicamente eso en términos generales. Ahora, tienen causas distintas. La pericarditis constrictiva, como hemos visto, es complicación de pericarditis, puede darse también por radiación, mientras que la cardiomiopatía restrictiva se da por enfermedades de depósito. O sea, depósitos de amiloide, por ejemplo, vienen al músculo y se aglomeran acá y no permiten que el corazón se dilate, o la hemocromatosis, también lo mismo, enfermedad de depósito que se mete aquí dentro del músculo cardíaco y no permite que se dilate. Entonces, eso para tenerlo como un tema general. Ahora, lo que comparten, o sea, lo que las hace tan difíciles de entender, o sea, de distinguir a las dos patologías, es que se van a presentar muy parecido. ¿Por qué? Porque ambas van a tener congestión derecha. Simplemente por el hecho de que esto no se pueda dilatar, va a haber básicamente congestión que se va a reflejar, como estamos hablando de circulación derecha como la principalmente afectada, se va a reflejar primero en el hígado. Inclusive la pericarditis constrictiva puede llegar a ser causa de cirrosis. Como hemos dicho, la cardiomiopatía restrictiva es básica, o sea, fisiológicamente el músculo no se puede dilatar también, entonces también va a haber congestión derecha, pero sobre todo en el caso de pericarditis constrictiva va a haber una congestión derecha que inclusive puede llegar a la cirrosis. Entonces, cuando nosotros encontremos un paciente que de repente sospechemos, o sea, de cirrosis, tenemos que ir siempre a ver la presión venosa yugular, ¿no? Porque si la presión venosa yugular está aumentada, vamos a sospechar que todo se trató desde un inicio de una pericarditis constrictiva, no sé si me dejo entender, porque un paciente cirrótico per se, o sea, genera hipertensión portal desde el hígado, ¿no? Mientras que un paciente de una pericarditis constrictiva va a generar una congestión derecha desde el corazón, por eso se explica la presión venosa yugular aumentada. Entonces, ahora, lo otro que comparten es algo llamado el signo de Kussmaul, que es básicamente, normalmente cuando nosotros inspiramos, la presión venosa yugular, o sea, cuando nosotros tenemos acá la vena cava superior, cuando nosotros inspiramos, la sangre es como si se metiera con más fuerza a las cavidades derechas. Entonces, cuando inspiramos, la presión venosa yugular tiende a disminuir un poquito. Pero cuando nosotros tenemos una pericarditis constrictiva, una cardiomiopatía restrictiva, por lo mismo que hemos dicho que el corazón, sobre todo las cavidades derechas, no pueden dilatarse, el ventrículo derecho no va a soportar esta carga adicional que le da la inspiración. Entonces, en vez de esta presión venosa yugular disminuir, como no va a soportar más sangre, va a aumentar. Entonces, son como signos que comparten ambas
o sea, tanto como la pericarditis constrictiva como la cardiomiopatía restrictiva. Entonces, por eso es que se hace tan difícil como distinguirlas, ¿no? Entonces, lo que tienen que recordar, y lo que normalmente es pregunta de examen también, es cómo nosotros distinguimos o cuál es el diagnóstico diferencial principal de la pericarditis constrictiva. Y siempre la respuesta es cardiomiopatía restrictiva. ¿Y cómo las distinguimos? Pues por una imagen. Porque como les he dicho, lo principal de la pericarditis constrictiva es un problema en pericardio que termina afectando al miocardio, mientras que una cardiomiopatía restrictiva es un problema principalmente del miocardio, principalmente ocasionado por enfermedades de depósito, ¿no? Entonces, cuando nosotros le saquemos una imagen, una toma, una resonancia magnética, se va a ver eso, un engrosamiento del pericardio en el caso de la pericarditis constrictiva y un engrosamiento del miocardio en el caso de una cardiomiopatía restrictiva. Y eso sería todo, o sea, básicamente. Recordar esto nada más. En qué comparten y cuáles son sus diferencias. Y ya, eso sería, creo, todo. Este es el QR de la encuesta. Igual les voy a pasar el link por el chat, que es este de aquí. Ojalá hayan aprendido cosas. Y, no sé, a ver, voy a ver los participantes. No puedo ver quiénes son, pero, con algunos compañeros entre mi promoción y su promoción, tenemos esta página llamada Clinicaso. El flamante coordinador de los casos clínicos de Clínica Médica 2, Sammy Castillo, también es parte de este proyecto. Subimos casos clínicos diarios bien interesantes, así que si pudiesen darle follow, de repente también aprenden algo por ahí y de repente les vacila la página, así que vayan a seguirnos y también sigan a la página del SEC. Y ya, eso sería todo. O sea, me dejo el QR acá, ¿no? Sí, déjalo ahí. Chicos, al menos para los que siguen aquí, muchas gracias por haber asistido. Si ustedes pueden, sigan alguna de estas páginas, Clinicasos o la del SEC, que proveen muy buena información. Y otra recomendación para su examen en general. Quiero en realidad recalcarles a los que siguen acá que tienen que leerse sí o sí las lecturas complementarias que les ponen para su primer parcial, porque de ahí también sacan un montón de preguntas. Y bueno, básicamente eso, y recordar siempre que les van a preguntar diagnóstico, tratamiento, complicaciones, así como Rodrigo ha puesto algunos casos clínicos, y ya no mucho van a ser preguntas que se pueden sacar por fisiología, ¿no? Como los exámenes anteriores de los anteriores cursos. Solamente quisiera que tengan eso en cuenta al momento de que repasen para su parcial, que ya se acerca, ¿no? Y muchas gracias por asistir, chicos. En realidad, dice mucho de ustedes el interés que tienen por aprender. Sí, chicos, ojalá les haya servido de algo, que hayan aprendido. Algo que no hayan sabido antes. Sobre todo lo de las indicaciones de diálisis de urgencia, eso lo tienen que saber.